Queridos hermanos y hermanas, el tiempo fuerte del Adviento sigue su curso y la virtud de la esperanza sigue tocando insistentemente la puerta de nuestro corazón. Está ahí queriendo ser recibida para darnos la certeza de que es posible recibir aquello que Dios desea para nosotros, la salvación. Una salvación que se acerca por medio de la encarnación de Jesucristo, el Hijo de Dios, y que se hace posible porque Él mismo ha entrado en nuestra historia, ha querido involucrarse en nuestras vidas para que desde ellas podamos desear y decidir por ser salvados. Ya desde el inicio del pasaje evangélico de hoy, vemos cómo el evangelista San Lucas nos precisa con una serie de personajes de la vida política y religiosa que Dios encarna en medio de nosotros y de nuestra historia. De ese modo nos sitúa en unas coordenadas históricas concretas, en un tiempo y lugar determinados. El Imperio Romano, el nombre del procurador romano en Judea, el poder religioso en Jerusalén, el río Jordán, el desierto de Judea. Todo esto para manifestarnos que Dios se ha hecho historia, que su palabra se ha encarnado y que se manifiesta en personas concretas, como hoy nos muestra el pasaje evangélico de este domingo. Esto de la encarnación de Dios en la historia significa que se encarna en nuestra vida cotidiana, en nuestro tiempo, con un rostro visible, con un corazón que palpita, con una buena nueva que está llena de humanidad y con un deseo de Dios que quiere salvarnos desde y con nuestra humanidad. Es decir, no desea salvarnos estando lejos de nosotros, como si lo hiciera mágicamente o de un modo invisible, sino que lo desea hacer, y de hecho lo hace, viviendo con nosotros, estando en medio de nosotros, entre nosotros, compartiendo nuestras realidades terrenas y dejando que en nuestra libertad decidamos por la salvación. Por ello, su encarnación, que celebraremos solemnemente el día de Navidad, nos recuerda que Él compartió con nosotros todo lo que vivimos en esta vida, excepto el pecado, pero inclusive también la muerte, para hacernos ver que su amor no tiene límites y que hasta en esos momentos extremos quiso y quiere estar con nosotros. Tenemos un Dios que no se echa para atrás ni cuando vivimos los sufrimientos más difíciles e indeseables. Tenemos, repito, un Dios que se adentra en nuestra historia por medio de personas concretas. El pasaje evangélico de hoy nos indica de Juan, hijo de Zacarías, que nosotros conocemos como Juan el Bautista. No diré mucho de él, ya que presumo que todos lo conocemos bien. Solo un dato interesante de su persona: era profeta. El pasaje evangélico de hoy nos muestra a Juan como profeta. Esto lo podemos comprobar cuando leemos capítulo 3, versículo 2. Recibió en el desierto la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios era el signo del profetismo ya desde el Antiguo Testamento. Los grandes profetas de Israel habían recibido la palabra de Dios que debía ser anunciada. De ese modo, Juan el Bautista se convierte en un enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un enlace que ciertamente tardó tiempo en darse, ya que la profecía en Israel, la palabra de Dios a través de los profetas, había desaparecido desde hace 5 siglos. Es decir, no había profetas en Israel. Pero ahora, en un evento decisivo de la historia, la palabra de Dios viene sobre Juan, que pertenece ciertamente a una estirpe sacerdotal, pero que vive en el desierto de Judea. Dios lo instituye profeta para hacer llegar su palabra a su pueblo y con ello hacer que el pueblo regrese a Dios. Pero también lo instituye profeta para anunciar la próxima venida del Mesías. ¿Y cómo lo hace?
Lo hace anunciando en primer lugar la necesidad de un bautismo para la conversión de los pecados. Con esto predicaba la conversión, la exigencia de un cambio de mentalidad, un cambio en el comportamiento y en el estilo de vida. Y pide que esta voluntad, esta decisión que solo tiene su origen en el corazón, sea acompañada por una acción sencilla y humana. Dejarse sumergirse, que a la letra es el sentido de bautizar, y hacerlo en las aguas del río Jordán. El bautismo predicado por el Bautista significaba un recomenzar de la propia vida. Ciertamente este sumergirse no era una de las tantas abluciones prescritas en la Torá para obtener de nuevo la pureza perdida, sino más bien era un acto que precisaba una opción fundamental para la vida, un regresar al camino que lleva a Dios, un regresar al Señor, un volver al Señor en vista de su próxima venida y del juicio inminente que parecía llegar. Por ello, con palabras del profeta Isaías, la voz del que clama en el desierto, nos dice y decía también en este tiempo: preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Es el anuncio de la inminente venida del Señor, y que por tanto quien estuviera dispuesto a recibirlo se debía de preparar para ello. Por ello también en este Adviento se nos proclama este pasaje evangélico para que nos preparemos ante la venida del Señor. Y bueno, la predicación de Juan el Bautista tenía esa intención de que se prepara el camino para la venida del Señor, pero también tenía otra finalidad, y era que el cumplimiento de la palabra de Dios que había recibido en el desierto y de la cual él predicaba, se concluye con el mayor fruto que podemos obtener en nuestra vida: alcanzar la salvación. Esta es la meta de la palabra de Dios que recibió en el desierto. Es lo que leemos al final del pasaje evangélico de hoy y que también es consecuencia de nuestra vida de conversión. Y todos verán la salvación de Dios. Y es que toda nuestra vida, lo veamos o no, lo queramos o no, lo creamos o no, está orientada a la salvación. Quizá en nuestros días el tema de la salvación pareciera inútil de predicarlo, pero es un tema, y más que un tema, una necesidad el seguir anunciando que Dios nos ama, que Dios nos ha creado, que Dios nos libera, que Dios nos santifica, que Dios nos desea junto con Él para toda la eternidad. Quien se considera cristiano no debe de perder esta perspectiva, aun cuando se ve abrumado de tanta temporalidad, de tanta mundanidad, de tanto quehacer en el mundo, de tantos problemas. Pues ser cristiano significa tener nuestra mirada en el cielo y buscar acceder ahí con el único boleto que tenemos a nuestra disposición: nuestra propia vida. Por ello, si estamos interesados en vivir lo que hoy la voz de Juan el Bautista nos dice, pues podemos alcanzar verdaderamente la salvación. La voz de Juan es ante todo una invitación a la conversión, una conversión que significa enderezar nuestros caminos, nuestras vidas, a cambiar nuestro rumbo para ir por el sendero del Señor nuestro Dios. Conversión que significa rebajar los montes y las colinas de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de lo superfluo y superficial, del desprecio, de la intolerancia o de los prejuicios que tenemos y que de los cuales a veces nos relacionamos con las demás personas. Conversión que significa rellenar los valles de nuestros vacíos existenciales, de nuestros vacíos afectivos, de nuestros vacíos de fe, de confianza, de esperanza, de desechar aquellos miedos que tenemos en nuestro interior. Conversión que en definitiva nos prepara para recibir al Señor que ya viene. Y también vivir lo que el profeta nos anuncia traerá como consecuencia vivir destilando la esperanza y la alegría en este mundo que pareciera tan convulsionado, tan problemático. Sería vivir dando lo mejor de nosotros para hacer realidad la justicia y la misericordia de Dios. Porque creemos que después de nuestros esfuerzos, de nuestros cansancios, de nuestras fatigas, de nuestros sacrificios y de nuestras decisiones por ser mejores en este mundo,
Al final estará lo inquebrantable, lo duradero, lo eterno, lo infinito, la salvación de Dios. Por eso no tengamos miedo a recomenzar nuestra vida y a mirar a futuro con esperanza. Hoy se nos invita a que vivamos este tiempo de Adviento, dejando que el Señor de nuestra historia y de nuestra vida obre concretamente en nosotros. La invitación también es ir al desierto para que a solas y sin ruidos y sin nada que nos distraiga podamos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuánto es necesario hoy disfrutar de esos desiertos, de esos momentos de silencio, de esos momentos en los cuales podamos escuchar la palabra de Dios? Ciertamente no es un desierto desolado, sino es un desierto acompañado por una sola presencia, la de Dios en nuestras vidas. Y a partir de ahí, de ese ponernos en la presencia de Dios, de estar en esa voz de Dios, pues podemos convertirnos a Él, volver a Él. Haciendo esto, pues seremos testimonio de que la salvación ha llegado. Adviento, pues, hermanos y hermanas, es tiempo de esperanza, pero también de salvación. Es tiempo de preparación, pero también de vivir lo que Dios nos manda. Es tiempo de vigilancia, pero también de convicción de que el Señor viene y que se nos dará en plenitud todo aquello que desde hoy vivimos con alegría, que vivimos con fidelidad y que cuidamos como una perla preciosa entre nosotros, que cuidamos como un tesoro que está en nuestras vidas y que es la salvación personal, pero también comunitaria. Pidamos a Dios entonces la gracia de adentrarnos en el desierto para escuchar solo su voz. La gracia de que a través de su voz escuchemos lo que Él quiere para nosotros, lo que es su voluntad. Y la gracia también para que, convencidos por su amor, por su misericordia, por todo lo que Él nos da en nuestra vida cotidiana, nos acerquemos cada vez más a la santidad, a que miremos con ese deseo el cielo y que querramos con sinceridad y honestidad llegar a nuestra salvación, a esa salvación eterna. Bueno, hasta aquí la reflexión de este domingo. Dios les bendiga, paz y bien y hasta la próxima.